Muy buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la biología, ¿ya? Este tema nos va a permitir primero conocer lo que es el concepto de biología. Sabemos que la biología, como la química, como la física, corresponden a la ciencia natural. Pero ¿de qué se encarga estudiar la biología? Estudia la vida, ¿sí? Estudia la forma de la vida, la estructura de la vida de los seres vivos, los procesos que se realizan dentro de ella. Ahora, como hemos dicho que la biología es una ciencia, también tenemos que decir qué cosa es ciencia, ¿sí? Ciencia es conjunto de conocimientos sistematizados, ¿no? Que el hombre ha adquirido a través del tiempo mediante la observación y la experimentación. Luego tenemos el significado de ser vivo. Ser vivo, pues todo aquello que cumple funciones vitales. Muy bien, tenemos algunos científicos que han aportado a la ciencia diferentes descubrimientos o diferentes eh, estudios que han hecho, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Hans y Zacharias Hansen. Estos son holandeses que descubrieron el electrón. Ellos hicieron microscopio, un microscopio en tubos de telescopio de dos lentes convergentes y obtenieron aumentos de 150 veces, ¿ya? Un gran aporte a la biología. Luego tenemos Francesco Redi. Francesco Redi fue uno de los científicos que refutó la hipótesis de la generación espontánea. Recordemos que hizo su experimento en frascos, ¿no? Antes se decía que los gusanos salían de la carne muerta. Decían que de los trapos sucios salían ratones. ¿Sí? Entonces decía, esa teoría correspondía o sustentaba la generación espontánea. Pero Reddy hace su experimento donde coloca tres vasos. Acá tenemos un vaso vacío donde coloca un pedazo de carne, acá tenemos un vaso hermético bien tapado donde coloca la carne y acá tenemos un frasco que tiene una tapa tipo, tipo gasa, ¿no? Entonces vemos que en el primer frasco las moscas efectivamente se posan por sobre ella y va a haber gusanos en la carne. ¿Por qué? Porque se está reproduciendo los huevos o se eclosionando los huevos que dejan las moscas. Mientras que en el frasco cerrado no se observa ningún tipo de animales. En el frasco que tiene gasa, ahí las moscas están ahí en el borde de la boca y también dejan en la parte de la gasa los huevos. ¿Ya? Continuamos. Robert Hooke fue uno de los científicos que descubrió la célula. ¿Cómo hizo? Hizo finos bloques de corcho, unas laminitas muy delgaditas de corcho, y de ella pudo observar en el microscopio que él mismo había modificado. Entonces, gracias a él, después de ese descubrimiento de la célula, 200 años después, se da lo que es la teoría celular, ¿no? Por otros dos científicos. Miren acá tenemos la laminita del corcho que ha sacado y esto es lo que ha podido observar. A eso le colocó o le dio el nombre de células. Tenemos a Antoine van Leeuwenhoek, ¿no? Este se caracterizó porque estudió a las células procariotas y a las células eucariotas. También observó otro tipo de células, como son los espermatozoides, los glóbulos rojos, las células epiteliales, las células musculares, etcétera. Entonces, tenemos acá a Carl von Linio. Este sueco, ojo, este sueco se caracteriza porque se dedicó a clasificar los seres vivos, ¿sí? Cada vez aumentaban más los seres vivos, entonces había que clasificarlos y para ello propuso la nomenclatura binómica, ¿ya?
para él habían dos reinos, reino animal, reino mineral y reino vegetal, tres reinos, mejor dicho. Luego tenemos, ahí están los reinos, reino animal, reino vegetal y el mineral que no se encuentra. Luego tenemos a Charles Darwin. Charles Darwin fue el creador de la teoría sobre el origen de las especies por selección natural. Entonces, él se encargó de ver cómo las especies iban evolucionando en la naturaleza. Era influenciado por la naturaleza. Tenemos a Matthias Schleiden y Theodor Schwann, botánico y zoólogo respectivamente. Ellos fueron los que dieron a conocer la teoría celular, ojo, 200 años después que Robert Hooke vio la célula. Ahí tenemos a Darwin, ¿no? Luego tenemos a Louis Pasteur. Louis Pasteur es un biólogo químico francés, ¿sí? Se le conoce como el fundador de la ciencia microbiología, ¿no? Y también demostró que los gérmenes o los agentes patógenos son los causantes de las enfermedades. Desarrolló vacunas contra la rabia, contra varias enfermedades, entre ellas estaba la rabia. Gregor Mendel fue otro científico, un monje austriaco, que habló sobre las leyes de la herencia, ¿no? Él hizo unos descubrimientos, o unos estudios, mejor dicho, sobre la arvejita. Entonces, tuvo varias características que modificó o trabajó con varias características y de acuerdo a ello pudo ver la herencia. Para ello se preparó él mismo, hizo sus líneas puras, ¿no? Para poder trabajar. Luego tenemos a Hugo de Bryce, que es un holandés que dio a la ciencia sobre el conocimiento también de la herencia, o sea, así como Gregor Mendel. Alexander Fleming fue bacteriólogo, ¿sí? El creador de la penicilina, ¿no? Entonces, descubrió la proteína lisozima, la cual contiene propiedades que matan a las bacterias, ¿no? Y también ataca a los gérmenes, pero no afecta a los glóbulos blancos. Ahí tenemos a Luis Pasteur. Luego tenemos James Watson y Francis Crick, que en 1953 crearon, ¿qué cosa? La doble hélice de la molécula del ADN. Ahí en el año de 1962 fue cuando encontraron, o les dieron, mejor dicho, el premio Nobel. Tenemos a Whittaker. En 1969 propuso la clasificación de los seres vivos en 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia. Continuamos. Luego tenemos los 5 reinos. Ahí está Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae. Vamos a ver las características de los seres vivos. Ojo, las características de los seres vivos son 8 aproximadamente, 7. ¿Sí? Tenemos la irritabilidad que corresponde a los estímulos que pueden percibir los seres vivos. Si es un estímulo bueno, conseguirá ahí en ese lugar, ¿no? Pero si es un estímulo malo, lo rechazará. Esa es la característica de los seres vivos. Otra característica es la homeostasis. Recuerden que los seres vivos mantienen constantes, ¿qué cosa? Diferentes sustancias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la cantidad de agua, ¿no? O sea, mantiene su medio interno constante. También el pH, el grado de salinidad, ¿no? Entonces, el calor. Cuando hablamos de movimiento nos referimos a que todos los seres vivos pueden desplazarse de un lugar a otro, los animales, ¿no? Los protozoos, ¿no? Las amebas. Y hay otros organismos que no pueden desplazarse, pero que pueden orientarse, como son las plantas.
Cuando hablamos de otra característica sería el metabolismo. Cuando hablamos de característica, perdón, del metabolismo, nos referimos a que los seres vivos realizan un intercambio de materia y energía. Ojo, acá encontramos qué cosa, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es cuando se construye una molécula y el catabolismo es cuando se destruye una molécula. Ahí tenemos también lo que es la, la respiración y la fotosíntesis, ¿no? Recordemos que la respiración puede ser en presencia de oxígeno o también puede ser en ausencia del oxígeno. Crecimiento, como el ser vivo se alimenta, va a crecer en tamaño y también va a aumentar el número de células. Si no, vean que un ser vivo como de 2 células va a crear tantas células y luego va a empezar a crecer. Hablamos de la reproducción. Los seres vivos dan origen a otros nuevos seres vivos, ojo, semejantes a ellos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Es una de las principales características de los seres vivos. La adaptación. Recordemos que también puede enfrentar condiciones poco favorables del ambiente y poco a poco el ser vivo se caracteriza porque se adapta. ¿Ya? Ahí tenemos los diferentes niveles de organización, sería la octava, ¿no? Cuando hablamos de niveles de organización nos referimos a que los seres vivos tienen un nivel inanimado, un nivel atómico, un nivel químico, luego tiene un nivel vivo, biológico y posteriormente un nivel ecológico. Aquí tenemos el nivel atómico, pero también más antes que este tenemos el nivel subatómico. El nivel subatómico es aquel que está constituido por los protones, neutrones y electrones, o sea, lo que hay dentro de un átomo. Ahora, luego tenemos el nivel atómico que ya habla de los elementos. Ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Luego estos átomos van a dar lugar a las moléculas. Tenemos dos tipos de moléculas, hasta tres, ¿no? Tenemos las moléculas pequeñas, ¿no? Las moléculas y el nivel macromolecular. El nivel molecular sería el CO2, la glucosa, el oxígeno, mientras que el nivel molecular, macromolecular, perdón, está hablando de las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Acá tenemos el nivel de organelos, no de organismos, ¿ah? Es el nivel de organelos. Entonces, ¿qué cosas son organelos? La acumulación o la unión de varias macromoléculas. Entonces, esto va a dar lugar a ¿qué? A una supramolécula. El nivel subcelular se denomina supramolecular. Recordemos que acá están, o les hago en mención, que aquí se encuentran los virus. Ojo, hasta aquí no hay vida todavía. Recién en el nivel celular es donde se aprecia la vida, ¿no? El nivel celular. Ahora tenemos varias células de la misma forma y que cumplen la misma función, va a dar lugar a un tejido, ¿no? Ejemplo, el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido conjuntivo, el tejido epitelial. Luego, varios tejidos van a dar, ¿qué cosa? Lugar a órganos. Ahí tenemos eh, que se encuentra el tejido epitelial, el tejido muscular, etcétera, etcétera. Ahora, varios órganos van a dar sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema digestivo, sistema muscular, sí, pues, sistema muscular, sistema respiratorio. Ahora, estos sistemas van a dar lugar al individuo. Hasta ahí es el individuo del nivel biológico, que también se denomina especie. Ahora, ya empezamos con el nivel ecológico. Varios elementos o varios individuos de la misma especie van a dar lugar a la población. Ahora, varias poblaciones van a dar lugar a lo que es la comunidad, ¿no? Por ejemplo, la selva. Varios de estas comunidades van a dar lugar ¿a quién? A los ecosistemas. Recordemos que los ecosistemas es la relación de los seres vivos con su entorno. Y varios ecosistemas me van a dar lugar a la biosfera. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los pasos del método científico.
Muy bien, acá tenemos los pasos del método científico. Recordemos que el método científico son secuencias de pasos que se utiliza para hacer ciencia, para conocer la verdad. El primer paso es la observación. Ojo, todo fenómeno físico, químico, biológico tiene que ser observado, ¿sí? Tiene que ser observado, tiene que ser visto, pero esa observación minuciosa. Posteriormente, esa observación nos va a dar lugar a un problema, nos va a dar una inquietud y nosotros vamos a hacer una pregunta. Al hacer la pregunta, nosotros respondemos, damos una respuesta, que esa respuesta puede ser verdadera o falsa, a eso se denomina hipótesis. Luego buscamos información, ¿para qué? Para comprobar esa hipótesis mediante la experimentación. Luego de la experimentación, ojo, yo voy a anotar todo, ser minucioso en las anotaciones de los datos del que me está proporcionando la experimentación. ¿Para qué? Para que esos resultados lo realice, los tabule, haga un análisis de los resultados. Posteriormente, con esos resultados yo voy a comprobar si mi hipótesis es correcta o es incorrecta. Si es incorrecta, rectificaré mi hipótesis. Si no, continúo. Una vez que ya he trabajado mi investigación, yo puedo realizar qué cosa, una conclusión, por ende, puedo comunicarla a las demás personas, porque yo la estoy haciendo, la he comprobado. Muy bien, jóvenes, hasta ahí sería el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos.